El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de saludarle como cada jueves. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, saludando al buen Lalo Carrillo. Y bueno, ya lo sabe, siga nuestra transmisión a través de Twitter, Instagram, YouTube, en Facebook y también en TikTok. Nos puede encontrar en @Coposit. Y como siempre, transmitiendo desde Radio Televisión Universitaria a través del 88.5 de FM, 1190 de AM y todas las ediciones de La Neta de la Ciencia a través de Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Vámonos con los titulares. titulares. La IA puede llegar a consumir tanta electricidad como un país. La genómica devela la evolución de un cáncer que se transmite entre berbecheros entre el mar. La cotorra argentina, primer animal no humano con una huella vocal por individuo. Demuestran el papel de las hormonas en la progresión de un tipo de cáncer de mama canino. La mayor tormenta solar azotó la Tierra hace 14.300 años. Movimiento colectivo revela secreto del núcleo terrestre. Llama a la UNAM a prepararse para evitar que la automatización desplace a trabajadores. El gas sintético, una oportunidad para descarbonizar la economía, se desarrolla en Suiza. Una nueva ley física apoya que vivamos en un mundo virtual. Atajo para la creación del entrelazamiento cuántico. El cerebro de las ratonas se reconfigura para preparar la maternidad. El sonido psicodélico de Pink Floyd sirve para medir cómo afecta la música al cerebro. ¿Qué pasa con el paracetamol que te tomas? Psicodélicos, la nueva medicina. Los enjuagues bucales con CPC reducen la capacidad de infección del herpes simple según un estudio. La salida real de la pobreza es que a través de la educación y la investigación, según Carlos Coello. Con la producción de medicamentos en el espacio se conquistará Marte. Talento humano en TIC. El punto clave para alcanzar la transformación digital. Matemáticas para que la población confíe más en la inteligencia artificial. Correr o antidepresivos. ¿Qué es mejor contra la ansiedad y la depresión? Un calentamiento de más de 2 grados haría inhabitables zonas donde vive la mitad de la población. Un largo estudio en lagartos desafía reglas de la biología evolutiva. El clima espacial altera la migración nocturna de las aves. Noticias internacionales. La IA puede llegar a consumir tanta electricidad como un país. Por Europa Press. La inteligencia artificial puede tener una gran huella energética cuando se implante de forma generalizada, que en el futuro podría superar la demanda de energía de algunos países. Teniendo en cuenta la creciente demanda de los servicios de IA, es muy probable que el consumo de energía relacionado con la IA aumente significativamente en los próximos años, afirma el fundador de la plataforma DG Economist, Alex de Vries, en un comentario publicado de la revista Joule. Desde 2022, la IA generativa puede producir texto, imágenes u otros datos. Ha experimentado un rápido crecimiento, incluido el ChatGPT de OpenAI. El entrenamiento de estas herramientas de IA requiere alimentar los modelos con una gran cantidad de datos, un proceso que consume mucha energía. Hugging Face, una empresa de desarrollo de IA con sede en Nueva York, informó que su herramienta de IA multilingüe generadora de texto consumió unos 433 megavatios por hora durante el entrenamiento, suficiente para abastecer de energía a 40 hogares estadounidenses medios durante un año. Y la huella energética de la IA no termina con el entrenamiento. El análisis de De Vries, doctorando de la Universidad Libre de Ámsterdam, muestra que cuando la herramienta se pone a trabajar, generando datos basados en instrucciones, cada vez que genera un texto o una imagen, también utiliza una gran cantidad significativa de potencial de cálculo y por tanto de energía. Por ejemplo, el funcionamiento del ChatGPT podría costar 564 megavatios por hora,
de electricidad al día. La genómica devela la evolución de un cáncer que se transmite entre berberechos en el mar, por Agencia Zinc. Investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela han secuenciado por primera vez los genomas de cánceres transmitibles entre estos moluscos, lo que revela un genoma desestructurado que no se observa en otros cánceres y mecanismos que utilizan las células tumorales para evitar extinguirse. Los cánceres contagiosos se descubrieron recientemente gracias a los avances del campo de la genética que nos permiten determinar en qué individuo se originó una célula de cáncer. Actualmente solo se conocen cánceres contagiosos en perros, demonios de Tasmania y varias especies de marinas. Por primera vez se ha secuenciado los cánceres transmitibles en los berberechos que pueden propagarse a través del agua, descubriendo nuevos conocimientos sobre cómo estos cánceres se han propagado entre las poblaciones animales durante cientos y posiblemente miles de años. El trabajo halló que estos tumores del berberecho tienen un genoma muy desestructurado. Les permitió descubrir el tejido en que se originaron estos cánceres contagiosos y algunos mecanismos que usan las células de cáncer contagioso para evitar su extinción. El trabajo halló que estos tumores del berberecho tienen un genoma muy desestructurado, lo que les permitió describir el tejido que se originaron estos cánceres contagiosos y algunos mecanismos que usan las células contagioso para evitar precisamente su extinción. Los berberechos pertenecen a uno de los grupos de animales más antiguos de la Tierra, los moluscos bivalvos, que han habitado la Tierra durante más de 500 millones de años y aparecieron por primera vez unos 300 millones de años antes que los dinosaurios. Estos animales pueden contraer cánceres transmisibles que se propagan mediante células cancerosas vivas, que pasan de un berberecho a otro a través del agua de mar. Los cánceres no pueden transmitirse a los humanos y solo se propagan entre berberechos susceptibles. La cotorra argentina, primer animal no humano con una huella vocal por individuo, por Agencia Zinc. Estas aves emiten llamadas para que los miembros de su bandada puedan reconocerlos individualmente. Esta es la conclusión a la que ha llegado un estudio realizado por el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal y el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Las cotorras y los loros son conversadores excepcionales. Pueden aprender un repertorio vocal casi ilimitado a lo largo de toda su vida y al mismo tiempo emiten llamadas para que los miembros de su bandada los reconozca individualmente. Este hecho plantea la cuestión de cómo es posible que sus llamados puedan ser tan variables, como el cambio de tono, timbre o volumen, y al mismo tiempo identificables de forma única. Un estudio sobre cotorras realizados en este estudio y del Museo de Ciencias podría tener la respuesta. Los individuos tienen un tono de voz único, conocido como huella vocal, similar al de los humanos. Este hallazgo en una cotorra en libertad plantea la posibilidad de que esa huella de voz también puede estar presente en otras especies vocalmente flexibles, como los delfines y los murciélagos. Tiene sentido que las cotorras tengan una huella de voz subyacente, dice Simeon Smell, primer autor del artículo del Max Planck. Es una solución elegante para que un ave que cambia dinámicamente sus llamadas, pero aún necesita ser reconocida individualmente en una bandada muy ruidosa. Los humanos tenemos repertorios vocales complejos y flexibles, pero aún podemos reconocerlos solo con la voz. Esto se debe a que los humanos tenemos una huella de voz en nuestro tracto vocal y deja una firma única en el tono de nuestra voz en todo lo que emitimos. Demuestran el papel de las hormonas en la progresión de un tipo de cáncer de mama canino, por Agencia Zinc. Una investigación de la Universidad Complutense de Madrid abre las puertas a futuras terapias hormonales al confirmarse que los andrógenos y que los estrógenos alteran el desarrollo tumoral. Estos resultados podrían extrapolarse a la especie humana al compartir muchas semejanzas clínico-patológicas en la misma enfermedad, aunque faltarían más estudios. Las hormonas esteroideas, en concreto andrógenos y estrógenos, influyen en la progresión del cáncer de mama inflamatorio triple negativo canino, según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid. Este subtipo tumoral es uno de los más agresivos, con una incidencia del 18% de los cánceres de mama y una tasa de supervivencia de un mes desde el diagnóstico en la clínica. El trabajo realizado en ratones observa que un aumento de los estrógenos incrementa la proliferación celular, favoreciendo el crecimiento tumoral.
Además, junto con los andrógenos, favorece la migración y desplazamiento de las células por otros tejidos. Hasta ahora se había infravalorado esta influencia, ya que este tipo de cáncer se caracteriza por no expresar algunos receptores hormonales como el receptor de estrógenos. Sin embargo, el estudio de la UCM ha demostrado la expresión de una variante que este receptor subdomina beta del receptor de estrógenos y otro receptor hormonal al receptor de andrógenos. Por tanto, este tipo de cáncer es sensible a terapias hormonales. Se ha podido observar que tanto los tratamientos antiandrogénicos como los antiestrogénicos producen una reducción de la viabilidad, migración y tamaño tumoral. La mayor tormenta solar azotó la Tierra hace unos 14.300 años, por DW. Los anillos que forman los árboles esconden múltiples historias para quienes salen a leerlas. En este caso, un tipo de fósiles de tronco hallado en los Alpes franceses custodia las pruebas de la mayoría de la tormenta solar conocida, que se produjo hace unos 14.300 años. Los troncos de los árboles usados con subfósiles, es decir, restos cuyo proceso de fosilización no está completo, conservados en las orillas del río Drouset, cerca de Gap en Francia, y que se registró un aumento sin precedentes en los niveles de radiocarbono en aquel periodo. El pico de radiocarbono fue causado por la mayor tormenta solar jamás identificada, según el equipo de científicos y franceses británicos. Una tormenta solar similar hoy sería catastrófica para la tecnología moderna, pues podría destruir los sistemas de telecomunicaciones y satélites, provocar apagones masivos de la red eléctrica y costar miles de millones de euros. Para su investigación, el equipo cortó fragmentos de los troncos y compararon la anchura de los anillos de cada uno para crear una cronología que les dio información sobre los cambios medioambientales del pasado y les permitió medir el radiocarbono en un periodo desconocido de actividad solar. Después compararon los niveles de radiocarbono de los troncos con los de berilio, un elemento químico hallado en los núcleos de hielo en Groenlandia. El radiocarbono se produce constantemente en la atmósfera superior a través de una cadena de reacciones insidiadas por los rayos cósmicos, recordó el autor principal de la investigación, Edouard Bart, del College de Francia. Movimiento colectivo, revelan secreto del núcleo terrestre, por DW. Bajo la superficie de la Tierra, a unos 5.100 kilómetros de profundidad, se esconde un misterioso secreto en el núcleo sólido de hierro que no se parece en nada a lo que habíamos imaginado. Investigadores han alcanzado recientemente logros asombrosos en la comprensión del núcleo interno. Por ejemplo, han revelado que el núcleo no es una esfera uniforme, sino que tiene una textura compleja y, de manera fascinante, se detiene en su rotación cada 7 décadas antes de cambiar de dirección. Ahora, en un estudio innovador dirigido por la Universidad de Texas en Austin, en colaboración con científicos chinos, se ha revelado que el núcleo interno de la Tierra podría ser menos rígido de lo que se había anticipado. Este estudio, publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Science, se basa en experimentos de laboratorio y modelos teóricos que sugiere que esta inusual flexibilidad podría atribuirse a átomos hiperactivos que se mueven con mayor rapidez dentro de su estructura molecular. Específicamente, el estudio ha develado que ciertos grupos de átomos de hierro en el núcleo interno, a pesar de estar sometidos a presiones astronómicamente altas, las más elevadas de todo el planeta, son capaces de cambiar de posición en un abrir y cerrar de ojos, manteniendo al mismo tiempo la estructura metálica subyacente del hierro. Este fenómeno se denomina movimiento colectivo y se asemeja a la forma en que las personas cambian de asiento en una mesa, según el comunicado de prensa de la Universidad de Texas en Austin. El hierro sólido se vuelve sorprendentemente blando en el interior de la Tierra porque sus átomos pueden moverse mucho más de lo que imaginábamos. Según los investigadores, aproximadamente la mitad de la energía geodinámica está bajo este contexto. Llama a la UNAM a prepararse para evitar que la automatización desplace trabajadores. Por Crónica. Como parte del proceso global de digitalización de la economía, los mexicanos deben estar conscientes de que más del 50% del trabajo que se realiza en este país es proclive a la automatización.
a través de máquinas y robots que podrían llevar a cabo la labor de estas personas con apoyo de la inteligencia artificial. La anterior reflexión fue compartida por el secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Manuel Márquez Estrada, durante el 18º Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, Desarrollando de las Fuerzas Productivas, Inteligencia Artificial y el Futuro del Trabajo. Márquez Estrada puntualizó que grandes sectores de la sociedad estamos a la expectativa de qué va a ocurrir, si vendrá esta IA a desplazar a mucha mano de obra o no, o si la solución no es preocuparnos, sino pensar en capacitación, en el uso de estas tecnologías que hagan el trabajo más eficiente. El universitario aclaró que hay tareas que definitivamente no van a dejar de ser realizadas por humanos, quizá por razones éticas, inclusive de idiosincrasia, por formalidad o trato. ¿Cómo podemos utilizarlas a nuestro favor y cuáles son los límites de su uso? Es lo que debemos desentrañar. La digitalización de los procesos productivos en todo el planeta es un cambio que comenzó paulatinamente hace 50 años, pero que se aceleró a partir del año 2020 debido al confinamiento obligado que fue provocado por la pandemia del COVID-19. A partir de ese momento se sustituyeron muchos trabajos presenciales con procesos automatizados y supervisados a distancia. El gas sintético, una oportunidad para descarbonizar la economía, se desarrolla en Suiza. Por Swissinfo. La producción de gas sintético sostenible capaz de producir una energía similar a la del gas natural e igualmente fácil de almacenar y transportar es una de las opciones más viables para descarbonizar la economía y puede convertirse en una realidad a escala industrial gracias a un proyecto que se desarrolla en Suiza. La espectacular innovación gira en torno a un reactor de producción de moléculas de metano o gas natural y a un sistema de captura y filtrado de CO2 que ha empezado a funcionar en los proyectos paralelos Green Gas y Lab Innovation en la ciudad de Suiza en Aigle. El reactor, cuya modesta talla lo hace ideal para su instalación y puesta en funcionamiento dentro de pequeñas infraestructuras, es el primero en el mundo que ha logrado una tasa de conversión de más del 99% de dióxido de carbono, es decir, prácticamente no genera ningún desecho. Este gas es captado en una membrana dispuesta en varias capas y que puede absorber en 1 metro cuadrado hasta 1 tonelada de CO2, lo que supone un ahorro en costos de almacenamiento. La absorción del CO2, el principal gas causante del calentamiento global, se consigue a través de los nanoporos de la membrana cuyo tamaño es similar al de un átomo. La electricidad para el funcionamiento del reactor es producida con la energía captada mediante paneles fotovoltaicos, con lo que la producción del gas sintético se consigue en un circuito de cero emisiones. Una nueva ley física apoya que vivamos en un mundo virtual. Por Europa Press. Un físico de la Universidad de Portsmouth ha explorado si una nueva ley de la física podría respaldar la tan debatida teoría de que somos simplemente personajes en un mundo virtual avanzado. La hipótesis del universo simulado propone que lo que los humanos experimentan es en realidad una realidad artificial, muy parecida a una simulación por computadora en la que ellos mismos son constructos. La teoría es popular entre varias figuras conocidas, incluido Elon Musk, y dentro de una rama de la ciencia conocida como la física de la información, que sugiere que la realidad física se compone fundamentalmente de bits de información. El doctor Melvin Bobson ha publicado anteriormente una investigación que sugiere que la información tiene masa y que todas las partículas elementales, es decir, los bloques de construcción más pequeños conocidos del universo, almacenan información sobre sí mismas, de manera similar a la forma en que los humanos tenemos ADN. Este enfoque en el que se elimina el exceso de información se asemeja al proceso en el que una computadora elimina y comprime el código de desecho para ahorrar espacio de almacenamiento y optimizar el consumo de energía, y como resultado apoya la idea de que estamos viviendo en una simulación. La investigación previa del Dr. Bobson sugiere que la información es el componente fundamental del universo y tiene masa física. Incluso afirma que la información podría ser la esquiva materia oscura que constituye casi 1/3 del universo, a la que llama principio de equivalencia más energía información. El artículo sostiene que la segunda ley de la infodinámica respalda este principio, validando potencialmente la idea de que la información es una entidad física equivalente a la masa y a la energía. Atajo para la creación de entrelazamiento cuántico.
por Europa Press. Físicos han encontrado una manera de acelerar la creación del entrelazamiento cuántico, la propiedad desconcertante de la mecánica cuántica que Einstein descubrió como acción fantasmal a distancia. Una partícula puede existir en una superposición que combine diferentes estados, como el estado excitado o el estado fundamental. Se trata de un comportamiento extraño de las partículas cuánticas, pero se vuelve aún más fantasmal cuando los físicos consideran la superposición de dos partículas. Con el tiempo, dos partículas que están cerca una de otra pueden entrelazarse, lo que significa que siempre tendrán estados correspondientes. Por sí solas, cualquiera de las partículas tiene las mismas posibilidades de ser excitada o triturada, pero juntas coinciden. En un escenario posible, si una partícula entrelazada se encuentra en el estado fundamental, la otra partícula debe estar instantáneamente en un estado excitado para coincidir, incluso si está a años luz de distancia. El concepto ha sido probado mediante múltiples experimentos, pero eso no hace que sea fácil de comprender. Con algunos trucos sutiles en la dinámica cuántica que involucran energías complejas, encontramos una manera de lograr que los sistemas cuánticos se entrelacen dramáticamente más rápido de lo esperado, en función de la fuerza de su interacción, explica en un comunicado Kater Much, profesora de física de la Universidad de Washington en St. Louis. Los autores del nuevo estudio descubrieron que las partículas se entrelazan mucho más rápidamente si hay un punto excepcional cerca. Este modelo ayuda a dos partículas que interactúan débilmente a generar entrelazamientos, dijo el coautor Wei-Yan Chen, investigador postdoctoral. Cualquier enfoque que pueda acelerar el entrelazamiento podría tener aplicaciones potenciales para las computadoras cuánticas y otras tecnologías emergentes, dijo Murch. Cuando la gente habla de tecnologías cuánticas, se refiere en gran medida a la capacidad de los sistemas cuánticos de entrelazarse. Dijo, buscamos constantemente formas de entrelazar de forma controlable. El cerebro de las ratonas se reconfigura para preparar la maternidad, por Swissinfo. Realizado por investigadores del Instituto Francis Crick en el Reino Unido, el estudio ha demostrado que dos hormonas, el estrógeno y la progesterona, actúan sobre una pequeña población de neuronas del cerebro para activar el comportamiento parental antes de que lleguen las crías. Además, los investigadores han observado que esas adaptaciones generan respuestas más fuertes y selectivas hacia las crías. Durante años se pensó que el comportamiento maternal y la dedicación de las madres hacia sus crías procedía de las hormonas liberadas al dar luz, pero estudios posteriores demostraron que las ratas que habían parido por cesárea a las ratonas vírgenes expuestas a hormonas del embarazo también exhibían comportamiento maternal. En el nuevo estudio, los investigadores descubrieron que las hembras de ratón mostraban un mayor comportamiento parental al final del embarazo, antes de la llegada de la exposición a las crías. El equipo descubrió que el estrógeno y la progesterona afectaban a una población de células nerviosas, es decir, neuronas que expresan galanina, en una zona del cerebro llamada área preoptical medial y en el hipotálamo, asociada a la crianza. Gracias a los registros cerebrales observaron que los estrógenos reducían simultáneamente la actividad basal de estas neuronas y las hacían más excitables, mientras que la progesterona reconfiguraba sus entradas reclutando más sinapsis, es decir, lugares de comunicación entre las neuronas. Durante el experimento hicieron que esa población de neuronas fueran insensibles a las hormonas, lo que eliminó por completo la aparición del comportamiento parental durante el embarazo. Las ratonas no mostraron dedicación por las crías ni siquiera después de dar a luz, lo que sugiere que hay un periodo crítico del embarazo en el que estas hormonas surten efecto. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. El sonido psicodélico de Pink Floyd sirve para medir cómo afecta la música al cerebro, por Forbes. El proyecto desarrollado en esos estudios de Soho londinense genera representaciones visuales artísticas con base en los estímulos que recibe el cerebro de cada una de esas personas mientras éstas se encuentran sumergidas en la experiencia. Los 100 participantes fueron elegidos con base en diferentes variables de entre más de 1.500 interesados en formar parte de la investigación, que presentaron su solicitud de todas partes del mundo.
Uno de los directores creativos de la iniciativa, Richard Warp, explicó: sobre todo estamos centrados en crear una manera para que las personas comprendan la información de su cerebro intuitivamente, directamente, y que no haga falta tener un doctorado para entender cómo la música afecta a tu cerebro, sino que la puedas sentir, indicó. Entre los motivos abducidos por cada persona para participar, Warp dice que hubo quienes se declararon aficionados del grupo británico, hasta otros que reconocieron que no les gustaba Pink Floyd y que precisamente por ello les interesaba averiguar si su cerebro lo demostraba. Al concluir los experimentos, se combinará la actividad cerebral de esos 100 individuos, transformándola en una visualización a gran escala que se exhibirá en un local de Londres. La canción, elegida como estímulo musical en el proyecto The Great Gig in the Sky, compuesta por el tecladista Rick Wright, fallecido en 2008, no contiene letras y usa la voz de Claire Torrey como instrumento. Se evaluarán cuestiones como las respuestas individuales, atendiendo a factores variopintos como la existencia o no del bagaje musical, la mayor o menor familiaridad con la música o la edad. El objetivo primordial no es descubrir nuevos hallazgos para la neurociencia, sino crear una nueva experiencia para que estos participantes interactúen con los datos de su cerebro. ¿Qué pasa con el paracetamol que te tomas? Por Crónica. El fármaco más recetado para aliviar los síntomas del COVID o el malestar de una gripe cualquiera es el paracetamol. O bien, cuando tenemos un dolorcito de cabeza, recurrimos a esta pastilla. Pero, ¿qué tanto sabemos de este medicamento? El paracetamol es un fármaco de uso común, que se expende en tabletas, gotas o jarabe, en presentaciones de hasta 1 gramo, y está indicado para reducir la fiebre y el dolor leve. Es un producto de venta libre y económico. Por lo anterior, es de uso frecuente y tiene potencial efecto tóxico en el humano cuando se consume en concentraciones elevadas, es decir, 4 gramos o más por día, porque puede causar daños al riñón, el corazón y al sistema nervioso central. Nosotros lo eliminamos principalmente por la orina, en menor proporción por las heces, y también la desechamos directamente en la basura de nuestra casa, a través de empaques a medio usar o bien cuando estos caducan. El paracetamol generalmente llega disuelto a las aguas domésticas y urbanas, es decir, las aguas residuales, pero es resistente a los procesos que se utilizan para tratarlas, por lo que en ellas puede acumularse y transformarse en compuestos tóxicos cuando clonan el agua. En este punto puede resultar ser nocivo, sobre todo cuando se vierte descontroladamente al medio ambiente, provocando afectaciones a las especies y al área en donde viven. Cuando el paracetamol llega al agua o al subsuelo, afectan a animales y plantas, debido a que en el ambiente puede degradarse con la luz en un lapso de 10 a 30 días y así origina un compuesto tóxico, la NAPQI, es decir, acetil P-benzoquinoanimina, que impacta a los ecosistemas y a la salud mediante las cadenas alimentarias. De esta manera puede haber pérdida de hábitats y disminución de las poblaciones, puede afectar el funcionamiento biológico normal y altera su reproducción e incluso en algunos puede provocar hasta la muerte. Psicodélicos, la nueva medicina, por Crónica. Creada hace más de un siglo, pero engavetada y redescubierta décadas después para su uso terapéutico, estigmatizada como otras drogas tiempo después por su uso recreativo por el gobierno estadounidense y retomada de nuevo en los años 90 para su uso clínico, el MDMA sigue en estudios para confirmar su uso terapéutico. También conocida como éxtasis o Molly, es una droga psicodélica recreativa que se utiliza a menudo en fiestas o discotecas porque crean sentimientos de cercanía y conexión social con los demás. Debido a este efecto empatogénico, los investigadores también están interesados en su uso potencial como complemento de la psicoterapia tradicional. Recientemente, 2 ensayos clínicos exitosos recientes respaldan el uso de la terapia asistida por MDMA como tratamiento para el trastorno de estrés postraumático. Los experimentos cuidadosamente controlados en un laboratorio descubrieron que los voluntarios que tomaron MDMA informaron sentirse significativamente más conectados con un compañero de conversación, en comparación con los compañeros con los que conversaron después de tomar un placebo.
Sorprendentemente, los voluntarios que tomaron la metanfetamina, un estimulante no conocido por sus efectos en patógenos, que actúa sobre un receptor ligeramente diferente en el cerebro, también informaron sentimientos de conexión similares a los de la MDMA. La MDMA aumentó los sentimientos de conexión o sensación de sincronización con su pareja y el significado de la conversación en relación con cuántos tomaron el placebo, dijo Hannah Moya, doctora becaria postdoctoral en el Departamento de Psiquiatría y Neurociencia del Comportamiento de la Universidad de Chicago y primera autora del nuevo estudio. Los enjuagues bucales con CPC reducen la capacidad de infección del herpes simple, según un estudio por InfoSalud. El herpes simple tipo 1 infecta al 67% de los menores de 50 años y causa el herpes labial. Un estudio in vitro realizado por el Instituto de Investigación del SIDA, IRSI CAIXA y la Dentide Research Center ha concluido que el uso de enjuagues bucales que contienen cloruro de cetiltiridino puede reducir hasta 100 veces la capacidad de infección del herpes simple tipo 1 o VHS1. El CPC cobra de este modo un papel relevante como agente contra este virus, además ser eficaz como antiséptico bucal. El estudio publicado en la revista científica Viruses reafirma la capacidad del CPC para reducir la inefectividad de ciertos virus, dado que el compuesto ya había demostrado en estudios anteriores su efectividad frente al virus, como el de la gripe o el SARS-CoV-2. Para realizar este estudio se han añadido colutorios con CPC a cultivos de virus del herpes y 2 minutos después, tiempo equivalente a la duración de un enjuague bucal, se retiró el CPC del cultivo viral y se puso en contacto estos virus con un cultivo de células humanas. Se ha llevado a cabo con 2 soluciones de enjuague bucal, una de cuidado diario con una concentración de 0.0% de CPC y otra de uso temporal como coadyuvante al tratamiento de enfermedades periodontales y periimplantarias, como una concentración del 0.05% del CPC. En ambas situaciones se ha confirmado cómo este componente es capaz de reducir la capacidad de infección del virus del herpes, del mismo modo que se demostró en el caso del virus del COVID-19. Los investigadores han conducido que realizar enjuagues bucales con colutorios que tienen este componente podría ser un recurso adicional, asequible y seguro para reducir la inefectividad del virus como el del herpes. La salida real de la pobreza es a través de la educación y la investigación, por Carlos Coelho. Por Crónica. El científico recibirá el Premio Crónica en Ciencia y Tecnología por sus destacadas aportaciones a las ciencias de la comunicación, de la cual se ha convertido no solo en un destacado investigador, sino también en divulgador. Premio Crónica, que lo hace merecedor del reconocimiento en el área de ciencia y tecnología. La defensa de su cruzada viene acompañada con el abolengo de su trayectoria pionera en el país, pero también con la calidez, sencillez y brillantez de la que los verdaderos intelectuales portan. Esta cruzada fue coronada este 2023 con su ingreso al Colegio Nacional, lo cual apunta sigue siendo el máximo foro al que pueden aspirar científicos y artistas mexicanos. Este es un año importante para Coelho y Crónica hace resonancia de ello. Por si no fuera una época y situación de por sí afortunada, en el pasado mes de octubre, cuando se llevó a cabo la premiación, el festejo fue doble para Coelho, pues ese día también fue su cumpleaños, refiere en la entrevista. Coelho, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, realiza un trabajo intermedio en las aproximaciones entre lo que hace un matemático y un ingeniero computacional. Diseña algoritmos que no se comportan como los más comunes, pero se resuelven tareas de lo más difícil. Esta abstracción requiere de un abordaje con una categorización donde se considera la computación como una ciencia, al nivel de otras disciplinas científicas. A lo largo de su carrera y de forma paralela a su investigación, el chiapaneco ha buscado ilustrar a los jóvenes y científicos de otras áreas que ser un científico computacional no es únicamente ser programador, con mucha gente y como mucha gente lo imagina. Con la producción de medicamentos en el espacio se conquistará Marte, por Crónica.
El planeta Marte se encuentra a unos 54.6 millones de kilómetros de nosotros. Se calcula que es 140 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Llegar allá implica un viaje de unos 686 días, casi 2 años, más el tiempo que se requiere a la exploración y luego el regreso. No existe experiencia de viajes espaciales de larga duración. No se sabe a ciencia cierta sobre las implicaciones médicas de la exposición de la radiación, la ingravidez y los efectos psicoemocionales que sufrirían los tripulantes. Generalmente en las misiones van unos 4 astronautas. En el caso de que en la misión a Marte vaya un médico, no garantiza que resolverá todos los problemas de salud que puedan surgir, pues no es especialista en todas las áreas. Es decir, no es un oftalmólogo, cardiólogo y nefrólogo a la vez, advierte el doctor Emanuel Urquieta, director médico del Instituto de Investigación Translacional para la Salud Espacial de la NASA, en entrevista con Ciencia UNAM. Entre los retos que implica llegar al planeta rojo, destacan los que surgen por el tiempo de la duración del viaje. Tenemos proyectadas aproximadamente 100 condiciones médicas que estadísticamente podrían suceder en estas misiones. Tienen que ir preparados con medicamentos, aunque en el transcurso del viaje pueden expirar o acabarse. ¿Cómo podemos asegurarnos de que tendrán todo el equipo y los medicamentos necesarios para tratarlos durante todo ese viaje? Talento humano en TIC, el punto clave para alcanzar la transformación digital. Por Crónica. El de las tecnologías de la información y comunicación TIC es un sector que tiene una característica muy particular. Su desarrollo, crecimiento y avance impresiona por lo que vertiginosamente acelerado que se ha sido en los últimos años, desafiando nuestras capacidades de adopción y posterior desarrollo tecnológico. Esto se ve reflejado y es proporcional a la disponibilidad de talento humano capacitado con habilidades específicas en este ámbito. Esta escasez en el rubro es un problema que afecta a muchos países de Latinoamérica, incluyendo a México, en particular en el sentido que sin ningún capital humano tecnológico es imposible de llevar las riendas de la transformación digital de la región o bien de llevarla a cabo, pero a un paso menor al deseado. Aunque las razones específicas pueden variar de un lugar a otro, algunas de las posibles causas de la escasez en México incluyen la demanda creciente de profesionales capacitados en áreas como la programación, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la ciencia de datos, la cual ha superado la oferta de talento disponible. Otro factor preponderante es la falta de formación especializada. México cuenta con una sólida educación en tecnología, pero la velocidad de cambio en el campo de las TIC puede hacer que sea difícil mantenerse al día de las últimas tendencias y tecnologías. El que muchos profesionales mexicanos altamente capacitados en el campo de las TICs opten por emigrar a otros países en búsqueda de mejores oportunidades laborales y salarios más altos, también contribuye a la escasez del talento en el país. Otros factores como la brecha entre la academia y la industria, la falta de inversión en educación y la falta de inclusión en el sector TIC pueden limitar aún más la disponibilidad de talento calificado. Estos fenómenos representan un riesgo para la consolidación de la transformación digital, pues suponen varias consecuencias negativas como el detrimento de la eficiencia, eficacia y competitividad de las instituciones públicas y privadas, afectando así el desarrollo social, económico y tecnológico. Matemáticas para que la población confíe más en la inteligencia artificial. Por el mundo. Cuando Paula Gordoliza comenzó a trabajar en la aplicación de teorías estadísticas para crear algoritmos más justos en 2017, aún se hablaba de la inteligencia artificial en un tiempo futuro. Hoy los artículos científicos en torno al tema se acumulan cada semana y los debates sobre el papel cada vez es central que los algoritmos ocupan en la sociedad, que son omnipresentes. Su línea de investigación está en el corazón de una de las conversaciones más importantes. Su trabajo tiene por objetivo diseñar y analizar métodos de aprendizaje automático que detecten, controlen y corrijan los posibles sesgos en los resultados, lo que contribuirá a crear algoritmos más justos, eliminar discriminaciones en los resultados y, en definitiva, a que la población confíe más en la inteligencia artificial. Según sus propias palabras, formada en las universidades de Valladolid y de Toulouse, Sabatier es investigadora postdoctoral en el Basque Center for Applied Mathematics en Bilbao y profesora asociada en la Universidad Pública de Navarra.
puestos desde donde reivindica el papel fundamental de las matemáticas. En la inteligencia artificial intervienen muchos profesionales, pero la base que dan las matemáticas es la que permite resolver los problemas, asegura. Su trabajo le ha valido este año el reconocimiento de los premios de investigación matemática Vincent Cassells, que concede la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación BBVA. Correr o antidepresivos. ¿Qué es mejor contra la ansiedad y la depresión? Por Infosalud. El primer estudio que compara los efectos de los antidepresivos con los ejercicios de carrera para la ansiedad, la depresión y la salud en general muestra que tienen aproximadamente los mismos beneficios para la salud mental, pero un curso de 16 semanas de carrera durante el mismo periodo obtiene mejores resultados en términos de mejora de la salud física, mientras que los antidepresivos conducen a una condición física ligeramente peor, como ha sugerido estudios anteriores. Queríamos comparar cómo afecta el ejercicio o los antidepresivos a la salud general, no solo a la salud mental, explica la profesora Brenda Penix de la Universidad de Virgen Ámsterdam, que presentó el trabajo en la conferencia del Colegio Europeo de Neurofarmacopsicología celebrado en Barcelona. Los investigadores estudiaron a 141 pacientes con depresión y ansiedad. Se les ofreció elegir entre 16 semanas de tratamiento con antidepresivos ISRS o 16 semanas de terapia de carrera en grupo. 45 eligieron los antidepresivos y 96 participaron en la carrera a pie. Los miembros del grupo que eligió los antidepresivos estaban ligeramente más deprimidos que los del grupo que eligió correr. Penix añade que este estudio dio a las personas ansiosas y deprimidas una opción real: medicación o ejercicio. Curiosamente, la mayoría optó por el ejercicio, lo que hizo que las cifras del grupo que corría fueran mayores que las del grupo que tomaba medicación, comentó. Un calentamiento de más de 2 grados haría inhabitables zonas donde vive la mitad de la población, por Swissinfo. La investigación llevada a cabo por diferentes departamentos de la Universidad de Pensilvania y publicada en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha trabajado con escenarios de aumento para la temperatura global de entre 1.5 y 4 grados para identificar en qué zonas del planeta se darán niveles de calor, humedad por encima de los umbrales de tolerancia humana. Los científicos han realizado 462 experimentos distintos para documentar los distintos niveles combinados de calor, humedad y esfuerzo físico que puedan resistir las personas sin perder el control de la temperatura de su cuerpo. En este caso, con base en ellos, han situado a 31 grados con una humedad del 100%, el límite de tolerancia climática para una persona joven y sana, un umbral que iría variando cuanto menos cumpla la persona con esas dos condiciones. El ser humano suda y bombea más sangre a la piel para poder mantener su temperatura corporal estable cuando tiene calor. Pero a ciertos niveles de humedad y calor, el cuerpo es incapaz de realizar esos ajustes y la temperatura central del cuerpo empieza a subir. Si la persona no encuentra una forma de refrescarse rápido, en ese momento podría sufrir un golpe de calor y hasta un infarto, explica Harry Kenney, profesor de fisiología de la Universidad de Pensilvania y coautor del estudio. Hasta ahora ese límite solo se ha superado durante unas horas en algunos lugares del sureste asiático y Oriente Medio, y esto se ha traducido en infartos, insolaciones y otras dolencias significativas asociadas a esas condiciones climáticas. Un largo estudio en lagartos desafía reglas de la biología evolutiva, por Europa Press. Charles Darwin dijo que la evolución ocurría constantemente, lo que hacía que los animales se adaptaran para sobrevivir, pero muchos de sus comportamientos no estuvieron de acuerdo. Si la evolución siempre hace que las cosas cambien, preguntaron entonces, ¿cómo es posible que dos fósiles de la misma especie encontrados en el mismo lugar puedan parecer idénticos a pesar de tener 50 millones de años de diferencia? Todo cambió en los últimos 40 años, cuando una explosión de estudios evolutivos demostró que la evolución puede ocurrir y de hecho ocurre rápidamente, incluso de una generación a la siguiente. Pero los hallazgos reforzaron la misma paradoja. Si la evolución puede ocurrir tan rápido, ¿por qué la mayoría de las especies de la Tierra siguen apareciendo iguales durante muchos millones de años?
Esto se conoce como la paradoja de la estasis y James Stroud, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Biológicas del Instituto de Tecnología de Georgia, se propuso investigarlo. Llamamos a esto una paradoja porque no parece tener ningún sentido, dijo Stroud en un comunicado, la explicación más común es que la selección natural está trabajando para estabilizar la apariencia de una especie, con el supuesto de que una forma promedio les ayudará a sobrevivir mejor. El problema es que cuando la gente hace estudios de campo, casi nunca encuentran que este tipo de selección estabilizadora realmente existe. Para su sorpresa, Stroud descubrió que la forma estabilizadora de la selección natural, la que mantiene las mismas características promedios de una especie, era extremadamente rara. De hecho, la selección natural varió enormemente a lo largo del tiempo. Algunos años, los lagartos con patas más largas sobrevivirían mejor y otros años a los lagartos con patas más cortas les fue mejor. En otras ocasiones no había ningún patrón claro. El clima espacial altera la migración nocturna de aves, por Europa Press. Las perturbaciones producidas en la Tierra por las tormentas solares afectan a las aves migratorias nocturnas, según comprueba un estudio de la Universidad de Michigan. Es bien sabido que las aves y los animales dependen del campo magnético de la Tierra para la navegación de la larga distancia durante las migraciones estacionales. Pero, ¿cómo afectan las disrupciones del campo magnético del planeta causadas por erupciones solares y otros estallidos energéticos a la estabilidad de estos sistemas de navegación biológica? Para la nueva investigación se utilizaron conjuntos de datos masivos a lo largo plazo de redes de estaciones de radar meteorológico Doppler de Estados Unidos y magnetómetros terrestres, que son dispositivos que miden la intensidad de los campos magnéticos locales. Encontraron una reducción del 9% al 17% en el número de aves migratorias, tanto en primavera como en otoño durante eventos climáticos espaciales severos, y las aves optaron por migrar durante tales eventos parecieron experimentar más dificultades para navegar, especialmente en condiciones nubladas en otoño. Nuestros hallazgos resaltan cómo las decisiones de los animales dependen de las condiciones ambientales, incluidas aquellos que nosotros como humanos no podemos percibir, como las perturbaciones geomagnéticas, y que estos comportamientos influyen en los patrones de movimiento de los animales a nivel de población, dijo el autor principal del estudio, Eric Goulson Castillo, estudiante de doctorado en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Michigan. Los nuevos hallazgos que se publican en Proceedings of the National Academy of Science proporcionaron evidencia correlacional de las relaciones previamente desconocidas entre la dinámica de migración nocturna de aves y las perturbaciones geomagnéticas, según los investigadores. Y eso es todo por el día de hoy, aquí en La Neta de la Ciencia. Ya lo sabe, como cada jueves en punto de las 11. Yo sé, para muchos por ahí esta gran celebración del Día de los Santos Inocentes, yo lo digo, no se lo crea, créaselo mejor a la ciencia. Que tengan un excelente cierre de año, nos escuchamos la próxima semana aquí en La Neta de la Ciencia. Hasta la próxima. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.